nuestro segundo coloquio, Literatura, Memoria e Infancia, y pues a nuestro conversatorio, La perspectiva infantil en la literatura, el conversatorio que se entiende por perspectiva infantil en la literatura. Bueno, digamos que para ir dándole dinamismo al conversatorio del día de hoy, en primer lugar haremos la presentación de los panelistas y luego empezaremos vamos a empezar a discutir lo que cada uno de los panelistas ha comprendido desde sus investigaciones, desde sus estudios, acerca de la literatura con perspectiva infantil. Y luego pues abriremos el espacio para que podamos dialogar con los participantes, presentaremos sus preguntas, apreciaciones, comentarios en relación pues a lo que vayamos discutiendo y lo que vaya surgiendo en la conversación. Entonces, bueno, para empezar, saludamos a la profe Ángela Murillo. Ella es licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Estudios Literarios de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es docente de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido investigadora docente en el área del lenguaje, la lectura, la literatura y la escritura, lo que ha definido su trabajo, trayectoria y producción académica. Es coautora de 2 libros, producto de la labor investigativa, Concepciones y tensiones en torno a la didáctica de la literatura en Colombia y Manual de la interpretación lectora, y de algunos artículos y ponencias sobre este campo de las humanidades. Su labor pretende suscitar interés genuino por la palabra, la expresión, la interpretación, intentando transmitir la impresión y huella que éstas le han legado. Entonces, pues bueno, buenas tardes, profe Ángela, bienvenida. Buenas tardes para todos. Pues nada, pues es muy grato, ¿no es cierto?, estar en este espacio, que me hayan invitado. La verdad es un ejercicio de construcción y de aprendizaje muy, muy importante para mí. Entonces les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de participar, de estar aquí. Gracias. Me perdonan un poquito el tono de voz porque estoy un tantico gangosa, estoy un poquito gripada, pero haré lo mejor. Trataré de hacer lo mejor que pueda del trabajo. Listo, profe. Igual ahí se escucha perfecto. Sí, qué bien. Listo. Continuamos con la profe Zulma Martínez. Ella es licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana, docente de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional, autora de módulos educativos de literatura publicados por la Universidad Santo Tomás y de comprensión lectora por la Universidad Pedagógica Nacional. Ella ha realizado investigaciones sobre historiografía, comprensión textual y didáctica de la literatura. Algunas de sus investigaciones son Las poéticas de la brevedad en Colombia, hacia una historia del minicuento, compilación y análisis de la oralitura, COGI, y concepciones y tensiones de la didáctica de la literatura en Colombia durante los últimos 10 años. Bienvenida, profe Zulma, qué gusto tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación a estos encuentros humanos que, a pesar de la virtualidad, nos alían. Muchas gracias. Bueno, continuando, estamos también con la profe Carol Pertús. Ella hace parte del equipo del Semillero Literatura, Memoria e Infancia. Ella es profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, licenciada en Psicología y Pedagogía y magíster en Estudios en Infancias de la misma universidad, integrante del Grupo de Investigación, Educación y Cultura Política y coordinadora del Semillero Literatura, Memoria e Infancia. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran los artículos Literatura Infantil y Pasado Vergonzante, Espacios y Aconteceres entre Generaciones, publicado en la Revista Colombiana de Educación, y Public Memory and Education in Recent Colombian History, publicado en la Oxford Research Encyclopedia, ambos en coautoría con Marta Cecilia Herrera. También se encuentran los capítulos del libro Narración y Educación para la Paz, Estrategias Narrativas para una Gramática de lo Plural, en coautoría con Manuel Alejandro Prada.
y narrativa autobiográfica y formación de maestros en ejercicio, práctica pedagógica y reconfiguración de la experiencia profesional, en coautoría con Jamie Cárdenas y Víctor Manuel Rodríguez. En los últimos 2 años ha coordinado proyectos de investigación en los cuales ha reconocido la literatura como artefacto cultural y como fuente para comprender la infancia en perspectiva histórica y cultural. Bienvenida, profe. Angelita, muchas gracias a ti por asumir esta moderación de este espacio. Muchas gracias a Zulma también y a Ángela por aceptar la invitación que les extendimos desde el semillero para que nos acompañaran en esta conversación que consideramos que es fundamental para reconocernos en la misma comunidad académica en los trabajos que venimos realizando. Sabemos que Ángela y Zulma han hecho un recorrido muy importante en relación con la literatura infantil y nos agrada y nos complace mucho poder compartir este espacio con ellas hoy. Bien, continuamos con el profe José Ignacio Galeano. Él es fonoaudiólogo, posgraduado en Ciencias de la Educación y Comunicación, profesor y tallerista de niños de primera infancia en lengua escrita y literatura infantil. Tiene experiencia en la construcción de línea técnico-pedagógica en educación inicial en el distrito y la nación. Es líder del equipo de fortalecimiento técnico a jardines infantiles públicos y privados. Bueno, fue líder en el año 2014. Es profesional de equipos técnicos de la Subdirección para la Infancia, equipo pedagógico central y equipo de fortalecimiento técnico entre los años 2007 y 2020. Es diseñador y docente de procesos de formación y de fortalecimiento técnico a maestras de jardines infantiles en los niveles nacional y distrital en temas como educación inicial, pedagogía infantil, lengua escrita y literatura infantil. Es docente de la licenciatura de Educación Infantil de la Universidad Pedagógica desde el año 2011 en el área de comunicación, lenguaje e infancias. Además, es investigador en los temas de saber docente en educación inicial, lengua escrita, oralidad, literatura infantil y educación infantil. También es consultor en educación inicial y primera infancia. Buenas tardes, profe José Ignacio. Muy buenas tardes, Ángela. Un saludo muy fraternal para todos y todas las que nos acompañan en este espacio. Esperamos que así como en la mañana, la sesión de la mañana y lo que va corrido del evento, sea, digamos, un espacio, un encuentro lleno de palabra, con abundancia de palabra, como siempre ha caracterizado estos espacios, y en la cual también nos dé posibilidades de continuar esta construcción alrededor de la literatura, de los niños, de la memoria, del análisis de las obras de literatura. Gracias, profe. Y bueno, finalmente tenemos a la profe Sandra Lucía Rojas. Ella es licenciada en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Pedagogía de la Lengua Escrita, magíster en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido maestra de Educación Inicial y Básica Primaria en instituciones privadas y públicas en Bogotá. También ha sido docente de la Universidad Santo Tomás, la Fundación Universitaria Monserrate, y a partir del año 2003 ingresó a la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional como maestra. En esta se ha desempeñado en funciones de docencia, investigación y gestión. Actualmente desarrolla una práctica de promoción de la lectura literaria a través de la radio universitaria y las redes sociales, y dirige el Semillero de Investigación Literatura, Memoria e Infancia, y coordina el proyecto que está inscrito dentro del semillero, Análisis de Obras Literarias con Perspectiva Infantil. Buenas tardes, profe Sandra. Hola, Angelita. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Pues en primer lugar, muy complacida de estar en este espacio, en la realización de un sueño, en la realización de una propuesta académica que nos ha llevado tiempo, trabajo y mucha dedicación. El agradecimiento a Ángela y a Zulma por acompañarnos esta tarde, en la que la idea es que la literatura tenga la palabra. Vamos a tener una dinámica en donde la profesora Carol Pertus y yo vamos a compartir unas pequeñas elaboraciones sobre lo que hemos comprendido como la perspectiva infantil en la literatura, y posteriormente vamos a empezar a dialogar desde los libros que las personas que estamos convocadas al panel
consideramos representan de una u otra forma la perspectiva infantil en la literatura. Entonces, muchísimas gracias y por su asistencia. Esperamos que esta conversación aporte a la formación, a las preguntas, a las dudas y a construir un discurso en torno a la literatura con perspectiva infantil. Entonces, muchísimas gracias, Angelita, y pues creo que empezaría la profe Carla. Listo. Muchas gracias, profe Sandra, muchas gracias a todos nuestros acompañantes el día de hoy. También pues a los participantes les recordamos que en el chat estará rotando la lista de asistencia para que se inscriban si desean recibir el certificado a la asistencia del coloquio. Recuerden que para recibir el certificado deben asistir a al menos el 80% del coloquio, de los eventos programados para el coloquio. Entonces, bueno, le damos la palabra a la profe Carla. Bueno, muchas gracias, Angelita. Yo quiero hacerles una propuesta y es que como es una conversación y es chévere verse cuando uno está conversando, yo invito a Sandra, José Ignacio, a Ángela y a Zulma que mantengan las cámaras encendidas durante la conversación para podernos ver. Lo primero que quiero contarles o digamos un poco situar el contexto de dónde surge esta idea de pensar en la perspectiva infantil. Que les cuento que nos encontramos, digamos, como una noción a la que le vimos mucho potencial, porque nos permitía nombrar una cosa que queríamos estudiar, pero que, digamos, se nos movía entre las fronteras de la literatura infantil, la literatura para jóvenes, la literatura para adultos, ¿no? Pero que sabíamos que de fondo había allí, en toda esa literatura que estábamos viendo, una mirada sobre la infancia, una pregunta por la infancia que estaba atravesando esa literatura. Entonces, la cosa viene un poco de que el año pasado hicimos con Sandra un proyecto de investigación en el que nos preguntábamos por las miradas de infancia y escuela en la literatura infantil latinoamericana, específicamente la que había sido producida a propósito, en el contexto de, o a propósito de, digamos, como los periodos de violencia política que se vivieron en los países, en dos países del Cono Sur, en Chile y Argentina, también en Brasil, y en el caso de Colombia en un tiempo de democracia restringida. Y lo que nos fuimos encontrando, o entre toda la literatura que nos fuimos encontrando, había una que se remitía a la infancia, ¿no? Que narraba esa experiencia de infancia, pero que no estaba propiamente enmarcada en lo que conocemos como literatura infantil. Y casi como a la manera que nos decía ayer Laura Rafaela García, necesitábamos desterritorializar la infancia de la literatura infantil y encontrar una noción que nos permitiera nombrar toda esa pregunta por la infancia que estaba atravesada en la literatura sin adjetivos, ¿no? Entonces, a partir de allí también empezamos como a construir otras dos líneas, dos proyectos de investigación que hemos venido nombrando en el coloquio y que justamente son el pretexto, su socialización es el pretexto para este encuentro. El de Sandrita y José Ignacio, donde se preguntan por el análisis de las obras, por la construcción también de criterios para el análisis de obras en perspectiva o con perspectiva infantil, para tener como todo ese margen de poder explorar una literatura muy amplia. Y en el caso nuestro, quisimos ver qué pasa en la escritura de estos autores que transitan entre la literatura intencionadamente escrita para niños y una literatura en la que rememoran su infancia, ¿no? Hacen como esta especie de retorno a la propia infancia en una clave autobiográfica para decir algo de lo que fue su experiencia de mundo en esa época, o para mostrar un modo particular de ver y de relacionarse con el mundo. Ese es un poco el contexto del asunto. Ahí, cuando estábamos en esas preguntas de cómo nombrar todo esto, nos encontramos con un artículo de Camila Builes, que justamente hoy la vamos a tener a las 4 de la tarde en una conversación literaria. Camila, en un artículo como intentando referirse a toda esta literatura donde los autores
daban cuenta de su infancia, hacían ese giro, ese retorno. Decía la literatura con perspectiva infantil, y cuando leímos eso dijimos, claro, aquí hay una noción, digamos, no está trabajado como un concepto teórico, ¿cierto? Como un asunto teórico, pero dijimos, aquí hay una noción que tiene la posibilidad de permitirnos nombrar todo eso que estamos viendo. Porque, digamos, un punto de partida es que nos situamos en el campo de estudios en infancias y nuestra pregunta es por la infancia. Y es una pregunta que hemos abordado a partir de los lugares que habita la infancia, como en el caso del proyecto pasado, que era la escuela, pero también de las relaciones, de los vínculos intergeneracionales, ¿no? y de los sentidos que los niños elaboran a propósito, o que los autores a partir de la literatura construyen sobre cómo un niño se relacionaría con ese mundo, ¿no? Entonces, nosotros del lado del proyecto que coordino yo en este momento y que realizamos con Marta Herrera, con Blanca Zamudio y con Cindy Quintero, nos preguntamos, tejimos, digamos, una pregunta por los imaginarios de infancia en la literatura, específicamente de dos autores que son Ricardo Silva y Melba Escobar. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo emergen esos imaginarios de infancia en esas obras y cómo se van modulando, digamos, en el tránsito de un tipo de escritura para niños a un tipo de escritura que es autobiográfica y que ubica a los autores también en un contexto puntual, ¿no? O sea, son dos autores que nacieron en la década de los 70, mediados de la década de los 70, fueron niños durante las décadas de los 80, jóvenes 90, ¿no? Y entonces está de por medio todo un contexto y todo un país que está pasando, ¿no? Ante los ojos de estos chicos y que tienen, digamos, nos ofrecen desde allí un modo de nombrar eso que está pasando. Ese es un poco como el contexto de las investigaciones. Eso para comentarles un poco, digamos que además de unos imaginarios que se vuelven hegemónicos y de unas formas de nombrar la infancia que podrían considerarse como oficiales, digamos, la literatura se convierte como en otro lugar para pensar los imaginarios de infancia, ¿no? Los testimonios, las biografías y las ficciones que circulan en las narrativas del cine, la dramaturgia y la obra literaria. Estas narrativas transitan igualmente por diversos imaginarios de infancia, pero en ellas no resulta extraño encontrar una perspectiva infantil, en la que se sitúa a los niños como agentes activos de su historia, la construcción de una voz infantil que interroga el mundo desde sus propios marcos de comprensión, el niño que narra o que es narrado, la vivencia de los primeros años que se convierte en experiencia de infancia narrada. Formas de enfocar el problema que le dan la palabra a los niños y las niñas, unas veces desde la infancia recordada, otras desde las ideas y las proyecciones del adulto sobre lo que significan para él las experiencias a las que se encuentran expuestos los niños. De acuerdo con Camila Builes, los referentes de la infancia en la literatura están ahí como un sustrato de la vida de sus autores, que de diferentes maneras atienden a llamados del libro, ficción o no, para darles forma a los personajes o sentido a la historia. Los recuerdos, que casi siempre son formas y no contenidos, generan en la obra una voz transgresora al nivel de los discursos y de estéticas. La niñez se convierte en un mundo donde el escritor puede habitar por momentos y hacer lo que no podía cuando era niño, entender, ¿no? Que es un poco lo que vemos como en ese ejercicio de volver para contar la propia infancia. Entonces, ahí en ese punto consideramos pertinente centrar la mirada en la literatura con perspectiva infantil destinada a diversos públicos, como una posibilidad de aproximación al campo de estudios en infancias en perspectiva histórica hermenéutica, por cuanto resulta un espacio privilegiado para acceder a la comprensión de los imaginarios individuales, colectivos, ficcionales, que circulan en un contexto histórico situado para imaginar otros mundos posibles y otros modos de ser niño o niña, ¿no? Y vimos, bueno, en todo el rastreo que hemos estado haciendo, que la década del 2000 fue un momento muy importante en el que, como decía María Osorio esta mañana, sobre la infancia se ha escrito siempre, ¿no? Pero resulta que ahorita le ponemos más atención. Pero si uno se fija con detalle lo que está pasando en Colombia, sí pareciese haber, por lo menos desde la década de 2000, un giro hacia esa literatura que da como mayor énfasis a ese punto de vista de la infancia. Y
Y no solamente por lo que se está haciendo ahora, sino porque fue un momento en el que se empezó a reeditar otras obras con esa misma perspectiva que se habían escrito incluso desde los 30, ¿no? Pero ahorita vuelven y toman lugar. Entonces, en varias de estas producciones los autores se acercan a lo biográfico y sus entrecruzamientos con lo social, lo político y lo histórico, por lo cual se hace referencia a múltiples cuestiones que posibilitan una mirada a los aspectos que configuran la subjetividad, en las tensiones entre lo real, los marcos simbólicos y los imaginarios sociales, acontecimientos y fenómenos sociales asociados al conflicto armado y la violencia política, y los modos como estos pasaron por la vida de los sujetos y los afectaron, la vida familiar en todos sus matices y las relaciones intergeneracionales que allí se tejen, los cambios, las pérdidas y las ausencias, los secretos, los silencios, los vacíos que median la relación del mundo de los niños con el de los adultos, el despertar al mundo, entre otros aspectos que nos vamos encontrando por allí. Y bueno, de allí, de toda esa mirada, digamos, no está solamente la del retorno a la infancia como esta clave autobiográfica, sino como una mediación tal vez estética, ética y política de unos autores que escriben obras destinadas a un público infantil, que están poniendo allí también en juego unos imaginarios que se construyen en este mundo en el que ellos son adultos, en ese tiempo en el que son adultos, y se dirigen a una generación que viene y a la que, para bien o para mal, le entregan un legado, les guste o no, les parezca el ideal o no, pero hacen, digamos, allí un proceso como de transmisión cultural. Allí, en esa cantidad de vueltas que acabo de mencionar, como que se tejen las preguntas y las preocupaciones por esta idea de la perspectiva infantil. De ahí entonces consideramos pues que en esa idea, este tipo de literatura, cuando se construye el retorno a la experiencia infantil de la generación adulta, se interpela a la generación anterior en clave de un pasado que no se eligió, pero sobre el cual los escritores se sitúan a partir de su propia inscripción generacional. También se interpela a la generación más joven en clave de memoria, para que conozca los cimientos de un pasado que también les pertenece. Otras veces la aproximación a la perspectiva infantil en la literatura se ubica en la mirada sensible en torno a una generación que se reconoce diferente, más nueva, y con la que por esa razón se acude a un ejercicio de transmisión cultural y de herencia cultural. En ambas apuestas se reconocen posicionamientos estéticos, éticos y políticos de los escritores. En esto se da cuenta de imaginarios sociales instituidos y también de imaginarios ficcionales que posibilitan la creación de otras formas de pensar y de relacionarnos con los niños y las niñas, que den cuenta de la emergencia de lo real en atención a aspectos históricos, sociales y culturales. Estas dos posibilidades se pueden encontrar o encuentran más bien un correlato en la realidad del lector. Hasta ahí voy a dejar como para ya darles como el punto en el que nos ubicamos como para pensar esta idea. Y bueno, en adelante la conversación nos irá dando para irles mostrando un poco cuáles han sido esos encuentros que hemos tenido, qué construcciones hemos hecho a propósito de esa noción en lo que llevamos del análisis de la literatura que conforma nuestro corpus. Tienes el micrófono cerrado, Sandrita. Ya, bueno. Desde el proyecto Análisis de Obras Literarias con Perspectiva Infantil también hemos estado apuntando a la construcción de esta noción desde lugares distintos. El proyecto apunta a la construcción de criterios para la valoración y selección de obras con perspectiva infantil, pero esto ha implicado entrar dentro de las obras preguntándonos qué es eso de la perspectiva infantil. Entonces me voy a permitir leer un escrito pequeño que hice y luego empezamos a hablar de las obras. Dice, hacer alusión a la perspectiva infantil en la literatura implica pensar en varios puntos de vista. El del autor, que escribe intencionalmente para un destinatario infantil con arreglo a sus propósitos narrativos. El del escritor, que se remite a su experiencia de infancia para construir una historia en la que el personaje niño tiene un lugar importante, diríjase o no a público infantil, que es lo que acaba de presentarnos Carito,
o la de los autores que quieren darle voz a las infancias y sus visiones de mundo en el universo de la ficción y de la literatura realista. En la literatura de la infancia ha ocupado diversos lugares y se ha escrito para ella con intenciones que van desde la moralización, la educación del comportamiento, la diversión, la infantilización, hasta obras que posicionan el pensamiento autónomo de los niños, sus cuestionamientos frente a la vida, sus preguntas e irreverencias respecto del mundo adulto, sus miedos, sus luchas, sus conquistas. En esta última opción se encuentran autores que escriben con total respeto por el niño lector. En primer lugar, porque saca a la infancia de esa etapa idílica y sin problemas, que aún se visibiliza como concepción en el espacio social, para ubicarla en el terreno de la experiencia social y cultural, de la construcción de un sujeto inscrito en el complejo entramado de la existencia, con todo lo que ello implica. Los padecimientos a los que se ven sujetos los niños en el contexto de sociedades injustas, esto lo vemos desde obras antiquísimas, El Príncipe Feliz, por ejemplo, La Cerillera de Hans Christian Andersen. Vuelvo a leer. Los padecimientos a los que se ven sujetos los niños en el contexto de sociedades injustas, inequitativas, o la forma como se han visto afectados por fenómenos como la violencia, la pobreza, las migraciones, las guerras. La perspectiva infantil se define para este caso desde la intencionalidad del autor, su concepción de infancia y el lugar que le da al niño en la vida social. Y más adelante voy a leer un fragmento que hace alusión precisamente a esto del libro Pluma de Ganso de Nilman Lacerda. En una relación de coexistencia con lo planteado, encontramos los autores que le dan voz a las infancias, sus visiones y sus lecturas de mundo. Escritores que piensan en cómo construir una voz infantil auténtica, creíble, es decir, que intentan estructurar desde las lógicas del pensamiento de los niños la perspectiva infantil de sus personajes. Ello implica acudir a los artilugios que ofrece la literatura para crear un mundo desde este punto de vista. Al respecto, Fanuel Anán Díaz, al hacer alusión a la obra Mambrú perdió la guerra de Irene Vasco, cita las palabras de la autora acerca de cómo logró alcanzar el foco narrativo de la historia. Entonces Irene dice de una manera muy linda: al principio, Emiliano no tenía nombre y era más joven. Yo quería copiarme de las voces de mis nietos Emiliano y Jerónimo, que en ese entonces tenían 8 años. Pero esa edad no me permitía el nivel de reflexión, de comprensión política, de intuición de los dilemas morales y de las dudas existenciales que necesitaba para que el protagonista del libro fuera convincente. A medida que la historia avanzaba y el conflicto sobre la restitución de tierras y la protección de los campesinos se desarrollaba, el personaje terminó por tener 13 años. A esta edad, los niños contemporáneos han oído y preguntado sobre la guerra en Colombia. En los noticieros, la familia, las redes sociales, la escuela y en las reuniones de amigos se discute, se comenta, se argumenta, se toman partidos. Los niños oyen, a veces hasta participan. No hay forma de esconderse de la realidad. Cierro la intervención de Irene Vasco. Se visibiliza el trabajo literario de la autora en pro de una construcción afín a su intención narrativa, así como de la consolidación de un personaje que tiene una historia de vida, un nivel de desarrollo afectivo y emocional, una estructura de pensamiento. Escribir es dar vida, y estos autores le dan vida a la voz narrativa de la infancia en la literatura. En esta línea también se encuentran autores que le dan un lugar importante a los sentimientos de los niños y las niñas, a lo que bulle en su interior cuando se trata de aprender a vivir en el mundo de nosotros.
y de empezar a comprender las complejidades de la condición humana. Autores que acudiendo a una voz fresca, juguetona, a la vez trascendente, irreverente y honesta, inteligente y aguda, nos presentan perspectivas infantiles capaces de remover los cimientos de las certezas adultas, de interrogar los estereotipos sociales, de hacer un hueco en la lógica adultocéntrica, de cuestionar sus miserias y mezquindades. Autores como Catherine Patterson, María Gripe, Ana María Machado, Francisco Montaña y María Fernanda Heredia, entre muchos otros, son un ejemplo de ello. Y lo hacen desde diferentes géneros: el cuento, la novela, el libro álbum, la poesía, la dramaturgia. Con esta introducción, entonces, quiero dar la voz a nuestros invitados para que empecemos a traer desde la literatura estas construcciones acerca de la voz narrativa infantil y la perspectiva infantil, esta perspectiva en la literatura. Entonces, Angelita, tú ahora sí nos vas dando la palabra. Nosotros tenemos preparados los fragmentos de los textos que vamos a leer y pues no sé si levantamos la mano en cada uno va, pero queda abierto el espacio de conversación. Angelita. Listo, muchas gracias, profe Sandra, muchas gracias, profe Carol, por la presentación de lo que se ha estado trabajando en cada uno de los proyectos alrededor de la perspectiva infantil. Y pues bueno, la profe Ángela está levantando la mano, entonces pues adelante. Bueno, vale, muchas gracias por la introducción que de verdad nos ayuda a precisar, a entender mucho más la manera como ustedes han venido construyendo este concepto, que bueno, resulta de alguna manera nuevo para nosotros, ¿no? En los análisis que hacemos, aunque evidentemente este rastreo de la infancia, de la voz, ¿no es cierto? Y la focalización del personaje niño, pues uno lo evidencia en los textos que ha leído y pues más cuando tiene un trabajo directo con la literatura infantil. Bueno, yo preparé como 3 obras básicamente, o me las pensé desde allí, ¿no es cierto? Un poco desde la conversación previa que habíamos tenido con la profe Sandra y el profe José Ignacio. Y bueno, en primera instancia yo quisiera pues referirme un poquito al análisis que estuve realizando en torno a la pregunta inicial que nos plantearon, ¿no? Ese análisis, digamos, y ese preguntarme frente a la perspectiva infantil me llevó a considerar algunos aspectos importantes. El primero es que cuando nos pensamos la infancia desde la perspectiva infantil, evidentemente nos estamos focalizando en el personaje niño, ¿no? Este personaje niño que ha sido construido por un alguien, ¿no es cierto?, por este autor, que se está pensando su infancia por un lado, pero que también tiene una concepción de la niñez determinada. Entonces yo creo que pues, desde lo que ustedes están presentándonos, pues efectivamente estarían como estos dos enfoques. Ahora, el lugar del autor me parece que es bien importante aquí, porque eso supone una concepción de infancia, ¿sí? La manera como está concibiendo la infancia, digamos, se va a ver reflejado justamente allí, bien porque ha sido su propia experiencia, o porque está pensando en un niño específico que quiere reflejar allí. ¿Sí? Esto creo que es bien importante y es lo que uno logra identificar y rastrear justamente en la obra. Por otro lado, también está la concepción que tiene acerca de la literatura, este autor, ¿sí? Allí uno evidencia eso y la manera como él está entendiendo lo que significa lo literario. ¿Sí? Por ejemplo, está concibiendo la literatura desde esa perspectiva moralizadora o en aras de impregnar una ideología determinada, o en realidad está pensándose la literatura como la posibilidad de poner a pensar y reflexionar al otro en torno a una situación específica, a una condición específica del ser humano. Creo que esto también marca como cosas importantes allí. Y lo otro que logré como pensar y como reflexionar allí
es que este autor también se piensa el papel del lector. Piensa específicamente en un lector determinado que tiene la posibilidad de rastrear allí una serie de elementos que están insertos en las obras que él mismo está construyendo. Entonces, evidentemente no puede ser cualquier lector, tiene que ser un lector que tiene unas capacidades determinadas, que concibe, sea niño o no niño, ¿no? Un lector que tiene realmente unos elementos, unos conocimientos previos, unos saberes, unas preocupaciones. De esa manera, pues uno piensa que este autor está concibiendo al lector como un coautor, como esa persona que es capaz de construir paralelamente con él pues las ideas que se están tejiendo y esas sensibilidades que se están tejiendo con la obra misma. Entonces creo que desde esa perspectiva, ¿no? Pues o así, me traté yo como de ir configurando un poco la idea de la perspectiva infantil. Desde ese punto de vista, entonces pensé en 3 obras, como les contaba. Me voy a referir de una vez a las 3, ¿les parece? ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Ok, vale. Bueno, entonces por un lado, desde la perspectiva un poco del adulto, y desde contar un poquito su infancia, ¿sí? Y bueno, esto también porque es una obra que a mí me ha gustado siempre mucho, me sigue fascinando y me sigue interrogando mucho, y es el Aleph de Borges. Entonces, Jorge Luis Borges nos plantea un relato, un cuento de ficción, que no es una obra autobiográfica, pero que de cierta manera, pues uno intuye que hay un poco de autobiografía allí, sobre todo porque el personaje que narra se llama Borges. Entonces, pues evidentemente uno ya empieza a atar cabos respecto a lo que la obra está sugiriendo, ¿no? En este relato, este personaje Borges visita la casa de una familia porque en esta familia o a esta familia pertenecía Beatriz Viterbo, que era una persona que le estaba pretendiendo, pero que no muere, ¿no? Y entonces él lo que hace es que cada aniversario de ella visita a esta familia, se hace muy amiga de uno de sus familiares, un primo hermano. Este primo hermano, yo cuento un poco rápido como para contextualizar, ¿no? Este primo hermano está escribiendo poemas y entonces Borges, que es escritor también, pues entran allí como una serie de conversaciones, pero pues como que se siente un poco distanciado de la escritura del personaje, le parece pesado, le parece cacofónico, dice, y entonces no le agrada mucho esto. Lo cierto es que se van haciendo un tanto más cercanos por las visitas que hace Borges a la familia. Cuando encuentra que no tiene mucha afinidad con su escritura, entonces la persona, el primo, empieza como a tratar de acercarse mucho más. Y en una de esas conversaciones le llama muy alterado diciéndole que está muy preocupado porque la casa donde han vivido toda la vida va a ser derruida por un tema legal. Y que no puede ser así porque en esa casa está el Aleph. Y el Aleph es el que le ha permitido la creación a él. Cuando esto sucede, aparece allí una cita que es bien importante y es una remembranza que hace acerca de su infancia. En esa remembranza, básicamente lo que dice es que cuando era niño, o no sé si me permiten leerlo textualmente, ¿sí? ¿Les parece? Que creo que así contado no es tan chévere, es mucho más chévere si no se repite. Yo saqué el fragmentico, bueno, a mí me encanta. Es bueno, dice, el primo se llama Carlos Argentino Daneri, dice, Daneri, con esa voz llana e impersonal a la que solemos recurrir para confiar algo muy íntimo, dijo que para terminar el poema le era indispensable la casa, pues en un ángulo del sótano había un Aleph. Aclaró que un Aleph es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos. Está en el sótano del comedor, explicó, aligerando su dicción por la angustia. Es mío, es mío. Yo lo descubrí en la niñez, antes de la edad escolar. La escalera del sótano es empinada. Mis tíos me tenían prohibido el descenso, pero alguien dijo que había un mundo en el sótano. Se refería, lo supe después, a un baúl. Pero yo entendí que había un mundo. Bajé secretamente, rodé por la escalera
vedada y caí. Al abrir los ojos vi el Aleph, repetí. Sí, el lugar donde están sin confundirse todos los lugares del orbe, visto desde todos los ángulos. A nadie revelé mi descubrimiento, pero volví. El niño no podía comprender que le fuera deparado ese privilegio para que el hombre burilara el pueblo. Entonces, bueno, este es un fragmentico del cuento que tiene allí varias páginas, pero que de cierta manera me ayuda a intuir un poco esa mirada que está plasmando Borges acerca de su niñez, ¿no? Por un lado está este concepto del Aleph, que pues es un concepto bien interesante. El Aleph se refiere a la letra hebrea, la primera letra hebrea, que pues tiene allí, digamos, a nivel simbólico un significado muy interesante. Y desde la lectura misma del cuento, lo que rastreo es que en este hallazgo de la niñez, Borges está mostrando que es a partir de este gran descubrimiento, que es el hecho de poder vivir o habitar muchos mundos posibles a nivel simultáneo. Él está descubriendo el potencial que tiene, por un lado, y las posibilidades imaginativas que brinda esto, ¿sí? Entonces, se da cuenta que a través de la creatividad, a través de encontrarse muchas posibilidades, pues allí tiene como el germen de la creación y de la imaginación. Entonces, siento que en este relato, por ejemplo, Borges está declarando ampliamente que desde muy chico tiene esa sensibilidad frente a lo imaginativo, frente a lo creativo, frente a poder vislumbrar el mundo de manera mucho más amplia, siento yo. Entonces, bueno, esta es un hallazgo allí bien, que me gustó siempre, y cuando ustedes me hablaron de perspectiva infantil, de una se me ocurrió este cuento, porque pues siempre me ha gustado mucho esa alusión que tiene allí Borges. Remitiéndome ahora un poco a la literatura netamente infantil, o catalogada como infantil, escogí dos obras. Una es Amigos por el viento, de Liliana Bodoc. Es un libro, es un cuento hermosísimo. Bueno, todos los que escogí, bueno, generalmente lo que uno relata y sobre lo que uno cuenta es porque me ha impactado mucho, ¿no? Así como cuando uno ve una buena película y le gusta tanto y cuenta acerca de ellas porque realmente le ha impactado, lo ha tocado y de cierta manera ha generado esa transformación. Yo creo que lo que uno escoge, y en este caso estos tres relatos que escogí, justamente pues los escogí por ello. Pues en este caso de Amigos por el viento, uno encuentra el relato de una niña que está muy inquieta porque han atravesado un proceso de duelo con su mamá muy, muy difícil. El papá se marchó, se separaron con su mamá, y entonces ellos han tenido una vivencia muy, muy fuerte en ese proceso de separación y en ese proceso de que todo queda desencajonado, ¿no? Desarmado, y tienen que reubicar la vida. Eso tomó un tiempo amplio para ellas, y de repente aparece un nuevo personaje, aparece el novio de la mamá, y este novio de la mamá tiene un hijo, y la chica empieza a entrar allí como en crisis porque siente que esto que había sido un orden logrado se desbarata de repente. Entonces, en este personaje niña, uno encuentra unos elementos valiosísimos. Yo encuentro sobre todo tres elementos muy interesantes. Por un lado, el manejo del duelo, ¿sí? Y esa gestión emocional que logra el personaje. En este caso no tenemos un nombre específico, sino la niña, ¿no? Entonces hay un proceso ahí muy chévere acerca de cómo ella va transitando por ese dolor, esa identificación, ese reconocimiento de las emociones que están allí, el proceso de transformación que se genera con ese duelo. También el miedo que le genera la nueva presencia del novio y los personajes que están allí, llegando a la vida, que irrumpen en ese orden ya construido. Y bueno, es un momento muy importante. Y por último, la empatía. Y es un personaje que finalmente, después de estar atravesado por ese miedo, logra identificar pues que esto que le había generado tanto dolor a ella es humano y lo pueden sentir otros. Y otros también han sido atravesados por ese mismo dolor. Entonces es una niña que tiene esa capacidad de ser empática. Entonces, bueno, me remito a la obra misma
para que sea la obra la que hable, ¿vale? Entonces voy a leer un primer fragmentico que ilustra un poco este proceso del duelo, el reconocimiento que ella hace acerca del dolor por el que tuvieron que atravesar ella y su mamá. Entonces dice, amigos por el viento, Liliana Bodoc. A veces la vida se comporta como el viento, desordena y arrasa. Algo susurra, pero no se le entiende. A su paso todo peligra, hasta aquello que tiene raíces. Los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. Cuando la vida se comporta de ese modo, se nos ensucian los ojos con los que vemos, es decir, los verdaderos ojos. Bueno, esto me parece así, wow, mágico. Ese inicio del libro es maravilloso, porque justamente allí nos deja ver cómo ella ha logrado a través de esta metáfora que plantea el viento, ¿no es cierto?, entender cómo esto le ha afectado directamente, cómo llegó y cambió y transformó enormemente su vida, ¿no? Entonces, bueno, esto respecto a este primer momento que cito en el personaje. Ya hablando acerca del miedo, cuando llega ya el novio de la mamá y llega el hijo del novio, ella siente mucho temor, porque como les contaba, este orden ya establecido entre ellas, que pues ya lograron como recuperarse de la pérdida, empieza a verse amenazado, ¿sí? Y la amenaza es grande para ella, porque ella siente que este niño irrumpe allí. Bueno, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con lo que he logrado con mi mamá? Entonces, allí aparecen unos fragmenticos que me permito leer para ilustrar un poco mejor esto. Entonces dice, que mamá tuviera novio era casi insoportable, pero que ese novio tuviera un hijo era una verdadera amenaza. Otra vez un peligro rondaba mi vida. Otra vez había viento en el horizonte. Y más adelante dice, mamá salió de la cocina, la gata regresó a su canasto y yo me quedé sola para imaginar lo que me esperaba. Seguramente ese horrible Juanjo iba a devorar las cocadas y los pedacitos de merengue se quedarían pegados en los costados de su boca. También era seguro que iba a dejar sucio el jabón cuando se lavara las manos. Iba a hablar de su perro con el único propósito de desmerecer a mi gata. Pero verlo transitando por mi casa con los cordones de las zapatillas desatados, tratando de anticipar, pude verlo transitando por mi casa con los cordones de las zapatillas desatados, tratando de anticipar la manera de quedarse con mi dormitorio. Entonces, es esa situación que le desata a la niña un montón de temores, de miedos, que va a romper un poco ese equilibrio y pues ella empieza a hacer ese reconocimiento de que está sintiendo esto, de que esto le está afectando y de que esta irrupción efectivamente pues la cuestiona nuevamente y que ese viento que ella había sentido en un momento determinado puede volver, y es el gran temor que ella advierte. Finalmente, cuando ya los personajes están allí en casa, ¿no?, haciendo una visita, la mamá le pide a la niña que lleve a Juanjo a escuchar música en la habitación, porque pues se sentía un poco incómoda con la situación tensa que se estaba generando entre los cuatro, el novio, la mamá, la niña y Juanjo. Entonces la niña dice lo siguiente, no puse música porque no tenía nada que festejar. Aquel era un día triste para mí. No me pareció justo y decidí también que él debía sufrir. Entonces busqué una espina y la puse entre signos de pregunta. ¿Cuánto hace que murió tu mamá? Juanjo abrió grandes los ojos para disimular algo. 4 años, contestó. Pero mi rabia no se conformó con eso. ¿Y cómo fue? Volví a preguntar. Esta vez entrecerró los ojos. Yo esperaba oír cualquier respuesta, menos la que llegó desde su voz cortada. Fue como un viento, dijo. Agaché la cabeza y dejé salir el aire que tenía guardado. Juanjo estaba hablando del viento. ¿Sería el mismo viento que pasó por mi vida? ¿Es un viento que llega de repente y se mete en todos lados?, pregunté. Sí, ese. ¿Y también susurra? Mi viento susurraba, dijo Juanjo, pero no entendía lo que decía. Yo tampoco entendí. Los dos vientos se mezclaron en mi cabeza.
Pasó un silencio. Un viento tan fuerte que movió los edificios, dijo él. Y eso que los edificios tienen raíces. Pasó una respiración. A mí se me ensuciaron los ojos, dije. Pasaron 2. A mí también. ¿Tu papá cerró las ventanas?, pregunté. Sí. Mi mamá también. ¿Por qué lo habrán hecho? Juanjo parecía asustado. Debe haber sido para que algo quedara en su sitio. Y es ese momento que acabo de leer, en el que ella se siente empática, ¿no?, al personaje, y reconoce la humanidad en el otro, reconoce que este suceso que le había afectado tan fuertemente, pues es un suceso que también otros han vivido y que en ese sentido, pues evidentemente ellos se conectan como seres humanos, que podemos ser diferentes, claro, por las circunstancias, por las vivencias, pero que finalmente somos muy semejantes. Es lo que uno concluye allí. Y entonces reconocemos un personaje niña que tiene la habilidad para procesar todas estas emociones que ha traído ese cambio tan fuerte en su vida y que logra a través de esto aprender el valor de la empatía, la necesidad de ser empático con los otros y reconocer este dolor que cualquiera de nosotros puede tener justamente en el otro, en su propio dolor, y saber que este viento que ella sintió y que vivió tan fuertemente y que arrasó con todo, incluso con los edificios, esas cosas, esas bases fuertes que se supone que estaban allí construidas en su familia, pues se da cuenta que efectivamente esto también puede estar en presencia de otros. Bueno, esto en cuanto a este relato, ya casi voy a acabar de allá, porque sé que el tiempo corre, uy Dios, wow. Y bueno, por otro lado está, voy a contarlo rápidamente porque pues me da pena que la participación sé que es amplia, entonces voy a contarlo rápidamente. Otro cuento que elegí fue el de, se llama El pueblo dibujado, de Laura de Betash, de esta otra escritora argentina. Este cuento relata la historia de Laurita, una niña que vive en una situación difícil, hay mucha precariedad en su vida, en su pueblo también y en su familia. Y Laurita acude al dibujo como mecanismo para poder salir y vivir otras cosas y experimentar, tener otras experiencias, ¿no? En este dibujar, Laurita básicamente lo que hace es que en un muro de la pared de la cocina, que está muy desgastado, es sucio, viven en unas condiciones muy, muy difíciles, ella empieza a dibujar un pueblo. Y a medida que va dibujando el pueblo, estos personajes que dibuja empiezan a tomar vida, empiezan a obrar por sí mismos, de hecho. Entonces, en este relato, por ejemplo, uno puede evidenciar cómo se pasa de la imaginación también a la ficción. Es un hecho imaginativo inicial que ella va construyendo, pero que de repente se le sale de las manos y empieza a tomar vida por sí mismo, ¿sí? En el relato también sucede que ella empieza a notar como las necesidades propias de sus monigotes, le llama así, y los personajes empiezan a hacerles reclamos, empiezan a decirle, bueno, mira, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Ella al principio le puso mucha lluvia, hizo rayitas en el dibujo, y los personajes empiezan a quejarse. Al principio se quejan simplemente con una serie de sonidos porque no tienen, y gestos, porque no tienen palabra, y luego ella se da cuenta y reconoce que no tienen palabras y que hay que hacer algo al respecto. Entonces, en unas bolsitas que dibuja, se supone que dentro de las bolsitas hay letras, sopas de letras, dice ella, o las pasticas de las sopas de letras, y a través de esto los personajes empiezan a apropiarse de las palabras y anunciarles ya claramente qué es lo que necesitan. Entonces, mira, necesitamos sombrillas, necesitamos boticas, necesitamos que deje de llover, necesitamos árboles, necesitamos barcos, necesitamos otra serie de cosas que pues ella finalmente en el transcurso de la narración les va construyendo para que efectivamente pues como que se puedan o puedan vivir mejor. Entonces en este relato yo tenía muchos fragmentos subrayados, pero creo que por tiempo no los voy a leer. Entonces en este relato yo encuentro un personaje que tiene también varios elementos, que uno puede reconocer esta perspectiva de infancia en varios escenarios. Uno, una niña que tiene muchísima iniciativa, porque ella es la que decide finalmente empezar a hacer un dibujo. Y dice, mamá, necesito un muro, bueno, denme algo, necesito
un espacio para dibujar y solamente encuentra en la cocina un pedacito de carbón y bueno, como fragmentos de un muro que se estaba cayendo y a partir de eso es que ella empieza a hacer sus dibujos. Entonces es una niña propositiva en ese sentido. ¿Sí? Es una niña que como que busca otras posibilidades. Por otro lado, pues está su capacidad imaginativa, la capacidad de creación que le da esta posibilidad de hacer el dibujo allí. Otro momento muy importante en el relato es que ella interpela a su mamá porque la mamá le dice que no, que deje de hacer rayas en la pared. Entonces ella le dice, no, esto no son rayas lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Esto no son rayas y bueno, ella tiene un gato que siempre la acompaña que se llama Humo y con el gato conversa. Le dice, ¿es cierto, Humo, que esto no son rayas? Y esto no son solo rayas, aquí hay muchas más cosas, hay muchas más cosas. El elemento que les había citado acerca de la ficción, cómo se pasa de la imaginación también a lo ficcional, cómo el mismo pueblo empieza a cobrar vida por sí mismo, y el hecho también de la empatía. Es una niña que muestra también esta empatía frente a estos monigotes que ella crea y empieza a sensibilizarse frente a sus necesidades. Entonces se vuelve como la protectora de ellos y está cuidándoles de manera permanente. Entonces es una niña que configura una serie de elementos acerca de la infancia que se vuelven importantes. De hecho, que uno puede rastrear también en algunos otros relatos. Por ejemplo, el hecho de la empatía con respecto al personaje anterior que estaba mencionando en la obra de Liliana Bodoc. Bueno, yo creo que dejo allí porque yo sé que, wow, qué pena. Bueno, sí, creo que la participación sería un poco enfocada en esto. Muchas gracias. Profe Sandra, ¿iba a decir algo? Sí, Angelita. En razón al tiempo propongo que socialicemos dos de las obras. La profe Zulma me pregunta si podemos ir hasta las 4 y podríamos ir más o menos hasta las 3:45 porque a las 4 tenemos otra jornada. Tenemos las conversaciones literarias con Camila Huiles. Entonces hasta las 3:45 y pues miremos a ver cómo va fluyendo la cosa para que nos alcance el tiempo. Pero entonces propongo que Zulma presente sus 3 obras y nosotros presentamos 1 o 2, pero para darle voz a las invitadas especiales que tenemos hoy. ¿Les parece? Sí, me parece. De hecho, incluso, Sandrita, si pudiéramos tú, José y yo presentar algo que efectivamente plantee una conversación, un diálogo con lo que Zulma y Ángela nos van presentando para que no se quede como presentaciones aisladas. Sí, perfecto. Sí, está muy interesante todo lo que la profe Ángela nos plantea. Digamos que especialmente la LEF y el pueblo dibujado, en la que ella nos habla de la infancia como un lugar potencial para la creación, para el pensamiento. En el ALEF, como lo mencionaba la profe Sandra, con ese volver a la infancia, y en el pueblo dibujado, con ese darle voz a la infancia, y que hace referencia también a algo que nos decía Lucas Insignares en el panel de esta mañana, de entender lo infantil como ese lugar del pensamiento, a pesar de que sea un lugar también donde se está creciendo cognitivamente, pero donde la creación y el pensamiento tienen un lugar importante que suscita eso que de pronto a lo largo de los años se va dejando de lado por esa misma infantilización que se le ha dado a lo infantil desde la idea que tenemos como adultos. Entonces, pues sí, es súper interesante lo que la profe Ángela nos presenta y pues sería muy chévere tener más tiempo para seguir dialogando en torno a ello. Pero bueno, entonces vamos a seguir con la profe Zulma y ya luego entonces abriríamos la discusión para empezar a dialogar en torno a los planteamientos de la profe Ángela y de la profe Zulma. Entonces, adelante, profe Zulma. Gracias, Ángela. Bueno, es que yo tengo muchísimas obras, pero la pregunta fue un detonante, fue un disparador y
y tengo aquí sobre mi mesa como 30 libros, no mentiras, tengo bastante, pero bueno, voy a hacer mención a 2 fragmentos, pero sí quiero pues hacer una alusión un tanto panorámica frente a la literatura infantil y la literatura universal, ¿sí? Donde veo la presencia de la infancia, bien sea como la voz narrativa, el recurso literario también, como desde la experimentación con la forma, la voz infantil y pues, bueno, el narrador infantil y el personaje niño, ¿no? Entonces a mí llegan muchas referencias, ¿no? Me llegan muchas referencias sobre todo frente al ingenio, el humor del niño para resolver conflictos. Una referencia es Beatriz la polución de Mario Benedetti, donde hay una narradora niña, el cuento, la historia la cuenta Beatriz, donde bueno, hay un evento allí interesante y es que el abuelo le dice que la ciudad está imbancable de tanta polución. Ella no entiende qué significa la palabra imbancable, va al diccionario y pues el significado literal es derramamiento de semen. Entonces ella va a indagar qué es semen, bueno, es un ejercicio de complicidad, ella le suena como una palabra sensual, es algo misterioso allí y empieza a hacer una serie de asociaciones. La mirada de la niña es muy natural, limpia, es inocente, no deja entrever una particular necesidad por búsqueda de respuestas, para finalmente llegar a concluir que nosotros no venimos del semen, sino de la atmósfera, ¿no? Entonces, eso es un referente, un cuento que me gusta muchísimo, donde vemos esa inocencia, ¿no? De la niña y esa recursividad. Un libro que me encanta, Guillermo Jorge Manuel José, escrito por Men Fox, ilustrado por Julie Vivas. Aquí hay un niño que vive al lado de una casa de ancianos y él está intrigado, ¿no? Por el asunto de la pérdida de la memoria de la señorita Ana Josefina Rosa Isabel, que tenía 4 nombres igual que él. Hay una alianza, ¿no? Eso es una relación muy bella entre la niña y la anciana, ¿no? Y pregunta qué es una memoria. Entonces aquí hay una serie de asociaciones simbólicas. Me llama mucho la atención en el rastreo que he venido haciendo de los personajes niños y de cómo hacen para resolver esos conflictos. Y está el pensamiento analógico allí, están las asociaciones simbólicas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es algo tibio? ¿Qué es algo antiguo? ¿Qué es algo que te hace reír? ¿Qué es algo que te hace llorar? Y el niño, pues lo que hace es buscar esas asociaciones, ¿no? Entonces buscó las viejas conchas de mar que hacía tiempo había recogido en la playa y las colocó con cuidado en una cesta. Encontró la marioneta que hacía reír a todo el mundo y también la puso en la cesta. Recordó con tristeza la medalla que su abuelo le había regalado y la puso suavemente al lado de las conchas. Luego encontró su pelota de fútbol que era preciosa como el oro. Y por último, camino de la señorita Ana, pasó por el gallinero y sacó un huevo calentito de debajo de un huevo. Y bueno, y así mágicamente es el efecto mágico, ¿no? Que la señorita Ana recupera la memoria, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos ese efecto mágico que se da también por el juego, la asociación simbólica. Mil grullas, no podía faltar, de Elsa Bornemann, me encanta, donde hay 2 niños, Toshiro y Naomi Watanabe, que están viviendo pues, en Hiroshima una situación de guerra, ¿no? Y la niña, bueno, el niño, cuando bueno, ocurre este acontecimiento, él está en otra ciudad, y la niña, pues, sí está allí en Hiroshima y está muy enferma, está hospitalizada, y el niño acudiendo a ese poder mágico, ¿no? De la leyenda japonesa del plegado de 1000 grullas, le lleva las 1000 grullas al hospital. Entonces es un niño muy arriesgado, un niño valiente, que cree en ese poder de llegar a la felicidad a partir de ese plegado. Roba la cicla de su primo y se va hacia el hospital.
como puede ingresa al hospital y le deja las 1000 grullas, la niña muere. Bueno, hice spoiler, pero bueno. Lo que me interesa acá del cuento es también esa mirada de este niño, bueno, ya pues, bueno, adulto, ¿no? Que cómo relata, cómo empieza allí a contar esa historia. El narrador también aquí que comenta qué ha pasado con este personaje, que ya es un gran empresario, y voy a leerles unos fragmenticos aquí. Esta es la escena del hospital. Voy a morirme, Toshiro, susurró. No bien su amigo se paró en silencio al lado de su cama. Nunca llegaré a plegar las 1000 grullas que me hacen falta. 1000 grullas, o senbasuru, como se dice en japonés. Con el corazón encogido, Toshiro contó las que se hallaban dispersas sobre la mesita, solo 20. Después las juntó cuidadosamente antes de guardarlas en un bolsillo de su chaqueta. Te vas a curar, Naomi, le dijo entonces, pero su amiga no le oía, ya se había quedado dormida. El muchachito salió del hospital bebiéndose las lágrimas. Ni la madre, ni el padre, ni los tíos de Toshiro, en cuya casa se encontraban temporariamente alojados, entendieron aquella noche el porqué de la misteriosa desaparición de casi todos los papeles que hasta ese día había habido allí. Hojas de diario, pedazos de papel para envolver, viejos cuadernos y hasta algunos libros parecían haberse esfumado mágicamente. Pero ya era tarde para preguntar. Todos los mayores se durmieron sorprendidos. Bueno, entonces se le lleva las grullas y bueno, este es allí el cambio en el tiempo, ¿no? Dice, febrero de 1976. Toshiro Ueda cumplió 42 años y vive en Inglaterra. Se casó, tiene 3 hijos y es gerente de sucursal de un banco establecido en Londres. Serio y poco comunicativo como es, ninguno de sus empleados se atreve a preguntarle por qué, entre el aluvión de papeles con importantes informes y mensajes telegráficos que habitualmente se juntan sobre su escritorio, siempre se encuentran algunas grullas de origami dispersas al azar. Grullas seguramente hechas por él, pero en algún momento en que nadie consigue sorprenderlo. Grullas desplegando alas en las que se descubren las cifras de la máquina de calcular. Grullas surgidas de servilletitas con impresos de los más sofisticados restaurantes. Grullas y más grullas. Y los empleados comentan divertidos que el gerente debe creer en aquella superstición japonesa. Algún día completará las 1000, cuchichean entre risas. ¿Se animará entonces a colgarlas sobre su escritorio? Ninguno sospecha siquiera la entrañable relación que esas grullas tienen con la perdida Hiroshima de su niñez, con su perdido amor primero. Me encanta este libro. Entonces, bueno, vemos allí en estos 3 cuentos una resolución al conflicto desde la creatividad, el juego, la ingeniosidad. Pero por otro lado vemos una infancia cruda, ¿no? Una infancia cruda donde está permeada por las diferencias sociales, la injusticia social, la violencia. Y aquí puedo citar a un cuento que también me gusta muchísimo, y es La fiesta ajena, de Liliana Hecker. Hay una niña que se llama Rosaura, y es la hija de la empleada de la casa. Ella pues habita en un mundo que no le pertenece, por eso pues el cuento se titula así, La fiesta ajena. Hay la fiesta de cumpleaños de la amiguita, la hija de la dueña de la casa, y ella está feliz, ¿no? Pero allí se experimenta evidentemente una diferencia de clase. Ella es muy soñadora, ella se sueña como una condesa, como una niña que puede llegar a ser rica, a tener un palacio, pero allí está atravesada esa realidad por una situación muy, muy difícil al final, una realidad lacerante que la doblega, ¿no? Y donde se ve que la felicidad es efímera, ¿no? Bueno, no les cuento el cuento para que lo lean. Y el otro es Final de juego, de Julio Cortázar. A mí cuando me dijeron, bueno, perspectiva infantil, yo inmediatamente pensé en Julio Cortázar. De pronto no estará catalogado allí como literatura infantil, pero la ingeniosidad, el juego con las palabras, me remito a historias de cronopios y de famas,
a muchos cuentos como final de juego. Y bueno, pues allí podríamos hacer esa alusión. Final de juego por lo menos es unos juegos de unas niñas, podríamos decir que están en tránsito ya a la adolescencia, donde juegan a hacer estatuas, ¿sí? Hacer estatuas y actitudes. Y en el tren va pasando un chico allí que está fascinado por esos juegos de estas niñas y le causó curiosidad una. Y va mandando papelitos, ¿no? Que muy lindas, que le gusta esta que hizo la postura de Aragana. Y hay una niña que se llama Leticia, Ariel es el chico, le gusta a Leticia, la quiere conocer, pero hay un acontecimiento allí muy difícil y es que ella tiene una parálisis. A ella le quedan muy bien, le cuadran muy bien las poses, las actitudes, pero tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano y es dramático, ella se esfuerza mucho, pero después de esa pose queda extenuada y tienen que ayudarla las niñas. Ella sabe que cuando él venga a conocerla, pues se pierde ese encanto que da el juego, ¿no? Que da esto, entonces prefiere no volver, pero sin embargo hay un momento al final donde es como la despedida y está pues impregnado de mucha magia, de mucha melancolía, ¿sí? Entonces, bueno, ese cuento. Y retomando la lectura que nos facilitaron allí, que también fue muy iluminadora, la de Camila Willes, ¿no? Aquí hay una postura que ustedes manifiestan y que la autora manifiesta y es lo infantil como un asunto concomitante a lo literario y como un punto de vista para contar una historia, una experiencia de mundo particular. Entonces acá voy a citar una entrevista que le hicieron a Julio Cortázar, donde decía que la literatura siempre fue un ejercicio lúdico para él. Dice, no creía haber cambiado de actitud entre aquel niño que construía un mecano y se pasaba horas inventando una nueva grúa y el hecho de inventar un modelo para armar en la escritura. Hay una equivalencia en la que los años no han mordido, no me han cambiado en ese plano. La literatura como juego me parece el más serio de todos. Y pues en esa experimentación con el lenguaje, con las formas, con la sonoridad infantil, es que encontramos historias de cronopios y de famas. Hay unos cuentos que uno dice, no, esto es el punto de vista de un niño que se distrae viendo o contando los botones de un abrigo de 50 personas que van pasando, o qué es lo que pasa cuando en una cantina una naranja se divide en gajos y está el humo y hay un montón de cosas allí. Es muy divertido y es muy desde la mirada del niño, ¿sí? Entonces aquí podría citar pues muchos cuentos, instrucciones, los viajes de los cronopios, de los famas, Flor y un cronopio, un cuento que es muy crítico y es comercio, ¿sí? Porque, bueno, ustedes saben que bueno, allí se dividen en famas, cronopios y esperanzas. De hecho, el cronopio me parece muy infantil, ¿no? Muy, muy inocente y muy poético, ¿sí? Entonces, voy a leer un pedacito nomás de comercio. Dice, los famas habían puesto una fábrica de mangueras y emplearon a numerosos cronopios para el enrollado y depósito. Apenas los cronopios estuvieron en el lugar del hecho, una grandísima alegría. Había mangueras verdes, rojas, azules, amarillas y violetas. Eran transparentes y al ensayarlas se veía correr el agua con todas sus burbujas y a veces un sorprendido insecto. Los cronopios empezaron a lanzar grandes gritos y querían bailar tregua y bailar catala en vez de trabajar. Los famas se enfurecieron y aplicaron enseguida los artículos 21, 22 y 23 del reglamento interno a fin de evitar la repetición de tales hechos. Y bueno, viene todo un juego con las mangueras de colores y bueno, es toda una fiesta. Hay un libro de Eleonora Carrington que se llama La leche del sueño. Es una artista plástica, pero una pintora, que ella pues también hizo cuentos, ¿no? Aquí ella se da a la tarea de escribir como un niño. Sí, eso me parece un trabajo muy interesante, con una sintaxis un poco precaria. Bueno, digamos, es como si un niño de 3, 4 años estuviera hablando, escribiendo. Entonces, ella hace esos ejercicios y también pues están sus ilustraciones, o sea, hace dibujos, ¿sí? No sé si se ve allí, como a la manera de un niño. Y entonces, pues, allí, cosas como esta. El niño Jorge.
Jorge le gustó comer la pared de su cuarto. No lo hace, dijo su papá. El niño Jorge siguió comiendo pared. Su papá fue a la farmacia y le compró una botella de pastillas de pared. Jorge comió todos. Creció una casa de su cabeza. Era contento jugando con la casa. El papá quedó triste porque dijeron, ¿qué niño raro tiene usted, señor? Y ahí está el dibujo. Es muy surrealista el asunto, ¿no? Acá, de jugar allí como la ensoñación, es la experiencia onírica y la deformación allí también, como de la palabra con esa sintaxis muy, muy infantil, ¿no? Entonces, bueno, eso sería respecto pues a la literatura ya colombiana. Ay, perdón. Tengo a Emma Reyes, no, es que está aquí, la infancia, ¿no? Entonces vino a darme un beso. Emma Reyes, justo lo estaba leyendo y me pareció una asociación muy interesante y muy cruda de la infancia. Es una obra autobiográfica, son unas cartas que Emma Reyes le hace a Germán Santamaría, Germán Arciniegas, perdón, y ella nació en 1919. Está narrado narra su infancia de los 4 a los 5 años y es crudísima la descripción que hace acá. Entonces voy a leer un fragmentito. Dice, la casa en que vivíamos se componía de una sola única pieza muy pequeña, sin ventanas y con una única puerta que daba a la calle. Esa pieza estaba situada en la carrera 7ª de un barrio popular que se llama San Cristóbal en Bogotá. Adiós, Emma Reyes. Adiós, Emma Reyes. Enfrente de la casa pasaba el tranvía que paraba unos metros más adelante en una fábrica de cerveza que se llamaba Leona Pura y Leona Oscura. En esta pieza vivíamos mi hermana Elena, un niño que nunca supe su nombre, que lo llamábamos Piojo, una señora que solo recuerdo como una enorme mata de pelo negro que la cubría completamente y que cuando lo llevaba suelto yo daba gritos de miedo y me escondía debajo de la única cama. Nuestra vida se pasaba en la calle. Todas las mañanas yo tenía que ir al muladar que estaba detrás de la fábrica para vaciar la vacinilla que habíamos usado todos durante la noche. Era una enorme vacinilla blanca esmaltada, pero del esmalte ya quedaba muy poco. No había día que la vacinilla no estuviera llena hasta el tope y los olores que salían de esa vacinilla eran tan nauseabundos que muchas veces yo vomitaba encima. En nuestra pieza no había ni luz eléctrica ni inodoro. Nuestro único inodoro era esa vacinilla. Ahí hacíamos lo chico y lo grande, lo líquido y lo sólido. Los viajes de la pieza al muladar con la vacinilla desbordante eran los momentos más amargos del día. Tenía que caminar sin respirar. Bueno, ese es el ambiente allí. Sin embargo, está el juego, ¿no? En medio de la miseria, de la pobreza, del encierro, porque los encerraban en la habitación por días, ¿no? Y la vecina les mandaba una mazamorra que les duraba varios días. Bueno, son unas descripciones muy crudas. Me parece leer a la familia Pascual Duarte leyendo esto. Pero hay la felicidad, hay algo, hay algunos destellos de felicidad. Y es cuando se inventan un juego con arcilla, con barro. Ella en su memoria, o sea, ella lo que hace es en este recuerdo allí, uno dirá, bueno, pero ¿qué le queda? O sea, ¿cómo recordar o cómo escribir literariamente una infancia tan precaria? Ahí no hay adornos, ahí es crudeza. Sin embargo, uno puede percibir cómo pues hay cosas bailando, o sea, lo que ha sido más impactante, lo detalla, ¿no? O sea, es decir, era una única habitación con una única puerta en cuya rendija yo esperaba horas y horas para ver cuando llegaba la señora María, porque ni siquiera la menciona como la mamá, y se vivía con un niño llamado el Piojo. No, o sea, analfabeta, en la pobreza, en la miseria, y pues cómo hace esas asociaciones, ¿no? Ella pensaba que no sé, salir de Bogotá era algo muy cercano y que pues el hermano cuando se fue a Tunja, nomás con gritar ya iba a llegar. Sí, unas construcciones allí muy, muy signadas desde esa inocencia y
pues, esa falta de conocimiento de la realidad, y es una realidad muy ligada hacia unas condiciones muy adversas. Pero está el juego, ¿no? Está el juego y está la imaginación. Y bueno, ahí después va a un convento, y bueno, se imagina allí un muñeco que le cuenta lo que pasa en el mundo externo, y bueno, hay pequeños destellos de felicidad en esa vida. Yo no conocía de la escritora, bueno, se conoce más es por su obra pictórica, y bueno, llega a ser una gran artista francés que vive en Francia, y esto se publica mucho tiempo después de su muerte. Ella murió en Burdeos en el 2003, y en el 2012 se publica Memorias por correspondencia, una obra que les recomiendo muchísimo, aunque he sacado lágrimas leyendo esto. Y bueno, es un poco esa infancia ya no idealizada, porque sí, ella relata con muchos detalles, ¿no? esa realidad adversa, pero donde se vislumbran pequeños fragmentos allí de esperanza. Bueno, eso sería. Muchas gracias, Zulma. Gracias por esta presentación que a mí me deja pensando en esta idea del juego como articulación entre la infancia que se vive, la infancia a la que se le da voz en los textos literarios, y esa infancia que se recuerda también, ¿no? Como lo vemos aquí en este último texto de Emma Reyes. Bueno, el chat está muy activo, ya hay varios comentarios. María Angélica Melo nos dice: se presenta una infancia creadora y capaz. Lady Catherine Leal dice: la palabra literaria y su potencia para nombrar lo innombrable, dar existencia, también para crear y hacer creer. Esa representación de la casa simbólica de los autores hecha toda de palabras es para mí sumamente poético. Autores que en su escritura permiten al lector reconocer cómo el recuerdo de la infancia está presente a lo largo de la existencia, configurando nuevas perspectivas sobre esta, o repensando las perspectivas pasadas. Aura Clara nos dice: la literatura infantil como recurso de y para la infancia. Los 3 textos que presenta la profesora nos lo confirman. Creo que sería la profe Ángela. Entender que el niño resuelve y soluciona aquello que vive y que no sabe expresar a través de la voz del que escribe, y que sería el primero en ser empático con y acerca del personaje del cual está narrando. Cristian Camilo Navarrete nos dice: hay que escribir para divertirse. Y la profe Zulma Martínez: memoria por correspondencia. No es cartas por correspondencia, sino memorias por correspondencia. Sí, Memorias por correspondencia es el libro. Bueno, invitamos a nuestros participantes a que sigan escribiendo en el chat si tienen preguntas para nuestros invitados el día de hoy. Y pues bueno, darle paso al profe José Ignacio, a la profe Sandra, a la profe Carol. Profe Sandra. Bueno, quisiera establecer un diálogo con un autor que presentó Zulma, con una autora, con Elsa Bornemann, y precisamente en esta recuperación o referencia a la perspectiva infantil como la necesidad de darle voz a los chicos, a los niños, a sus sentimientos, a sus emociones, así como lo hace en No somos irrompibles y en ese cuento tan lindo de las 1000 grullas. También en ese mismo libro tiene cuentos que le hablan al amor infantil, a la amistad, a las decepciones. Y a mí me sorprende la versatilidad de la autora, no me sorprende porque ella es extraordinaria, y quisiera traer sus poemas. Y precisamente el poema que ella hizo en honor al amor entre los niños, el libro de los chicos enamorados de Elsa Bornemann. Y tiene aquí unos poemas preciosos que dan cuenta de esa posición suya frente al amor. Voy a leer primero los poemas y luego la carta que Elsa le escribe a los niños a propósito de su libro. Entonces, el primer poema que voy a leer y que me encanta y que siempre lo leo y me fascina es Invitación. Porque cantas cuando llego, porque sé que eres mi amigo, adentro de una naranja te invito a vivir conmigo. Casa redonda y brillante como un solcito pintado, y en ella nosotros dos, de dulce jugo empapados. Tú
anaranjado de día, yo de tarde anaranjada, y encendiendo nuestra noche, una naranja alunada. Un gajo para reír, un gajo para bailar, los demás para querernos, ninguno para llorar. Las horas anaranjadas rodarán para los dos. Nadie sabrá este secreto, solamente tú y yo. Y otro poema que ella escribe al amor infantil es Yo. Yo, el desvergonzado, travieso, alocado, que por ti me atrevo y todo lo pruebo, magia, equilibrismo o malabarismo, que bailo con zancos o salto los bancos, que ensayo piruetas con mi bicicleta o ando de cabeza con las piernas tiesas, que hasta disfrazado paso por tu lado para que me mires, para que suspires, por el superpibe que todo consigue. No me animo, hermosa, a hacer otra cosa, la más sencillita, tan dulce y bonita como tu mirada, pichoncito de hada. Ay, que tengo miedo, que no puedo decirte un sincero, te quiero, te quiero. Es precioso y el Sabón Herman le escribe a los niños. Chicos, cada vez que aseguro que ustedes se enamoran tal como los grandes, me sucede más o menos lo siguiente. Algunos grandes se ríen y me miran como si me estuvieran brotando margaritas por las orejas. Otros se ríen y me dicen, ¡qué disparate! Los niños solo piensan en jugar. Otros bostezan, ponen la mitad de sus ojos en blanco y cambian de tema. Parece que estos no conocieran el amor y por eso no les interesa. Y otros, por suerte muy poquitos, fruncen el ceño y casi se enojan conmigo. Tienen que tomar mucha sopa todavía. El amor no es cosa de niños. ¿A dónde iremos a parar los de antes? Cuando nosotros teníamos su edad. En fin, prefiero a los primeros de esta serie. A esos hoy les regalo una margarita de las que crecen en mis orejas y también los invito a leer este libro porque estoy segura, tal como ustedes y yo, ellos saben que es cierto lo que afirmo, aunque como vivieron su infancia hace mucho tiempo, acaso se les haya perdido en el baúl de los ayeres esos recuerdos y les cueste recordar cómo sentían entonces. Les refresco la memoria, a la 1 y cierro los ojos, a la 2 y veo una plaza, a la 3 y aparece una nena rubia que me dice, yo estoy enamorada y casi todos mis amiguitos también. Bueno, y sigue la carta. Es una carta hermosísima en donde ella recuerda su amor infantil y justifica la escritura en los poemas para niños basándose también en la tradición oral. Y les voy a leer el último poema, Declaración por cuadruplicado. Oh, bella Susanita, mi tesoro, necesito decirte que te adoro. ¿No quieres ser mi novia hasta la muerte? Contéstame prontito, dame suerte. Pero si yo te disgusto, no te aflijas. No voy a odiarte porque no me elijas. Solo espero que me hagas un favor, que le pases estos versos a la Leonor. Y si tampoco quieres ser la novia mía, entonces a Cecilia y a María. Vemos aquí esa perspectiva infantil y ese canto al amor que hace el Sabón Herman y ese reconocimiento a los sentimientos infantiles. Igual quiero establecer con Ángela un diálogo a través de esa zona de creatividad, esa frontera indómita que crea la literatura y que se visibiliza en varios libros. Creo que uno de los libros más hermosos que hemos leído en el semillero es Puente a Terabitia de Katherine Paterson. Puente a Terabitia es un canto a la amistad entre dos niños. Es un canto al crecimiento, la forma como dos sujetos se acompañan en su proceso de transición en el crecer. Y es un canto a la imaginación, con dos personajes, un niño y una niña, en el que
Y en la historia, Katherine Paterson le da un lugar a la niña hermosísimo. Es una personaje niño disruptiva en la Norteamérica de los años 50. Es una niña que le gustan los deportes, que le gusta subirse a los árboles, que le gusta correr, le gustan las cosas que hacen los niños, pero además es sensible, inteligente, lee, imaginativa. Y estos dos niños construyen una hermosa amistad. Precisamente en razón a ese lugar de la niña como un sujeto que ha tenido suficiente alimento simbólico y literario, una niña a la que sus padres la han rodeado de literatura, le han leído, es que ella invita a su amiguito, a Jess, a un mundo otro, a un tiempo otro, a una frontera indómita, precisamente. Entonces dice, a Jess no le preocupaba lo que pudiera pasar. Por primera vez en la vida se levantaba con ganas de hacer algo. Leslie era más que su amiga, era su otro yo, la parte más emocionante, la que lo guiaba hacia Terabitia y hacia todos, perdón, la que lo guiaba hacia Terabitia y a todos los mundos del más allá. Terabitia era su secreto, lo cual era algo bueno, pues ¿cómo podría Jess explicárselo a un extraño? El solo hecho de caminar hacia ese punto en el bosque hacía que algo tibio y líquido le inundara el cuerpo. Mientras más se acercaba al lecho seco del arroyo con la cuerda que colgaba de la rama del manzano, más claramente podía sentir el latido de su corazón. Tomaba el extremo de la cuerda y se balanceaba hasta el otro lado, experimentando una especie de alegría salvaje. Y luego aterrizaba suavemente sobre sus pies, más alto, más fuerte y más sabio en esa tierra misteriosa. El lugar favorito de Leslie en el bosque, después de la fortaleza, era el pinar. Allí las copas de los pinos eran tan espesas que la luz del sol casi no llegaba. No había maleza ni hierba que pudiera crecer en esa tenue luz, por lo que el suelo estaba alfombrado de hojas doradas. Yo antes creía que este lugar estaba encantado, le confesó Jess a Leslie la primera vez que reunió el valor para llevarla allá. Pues sí, lo está, aseguró ella, pero no tienes que temer. No está encantado por cosas malas. ¿Cómo lo sabes? Puedes sentirlo. Escucha. Al principio solo pudo oír el silencio. Era el mismo silencio que lo había asustado antes, pero ahora era parecido al silencio que se hacía justo después de que la señorita Edmonds terminaba de cantar una canción, justo cuando las cuerdas zumbaban y se callaban. Leslie tenía razón. Se quedaron ahí de pie, sin moverse. No querían que el roce de las agujas secas bajo sus pies rompiera el hechizo. De lejos, del mundo anterior, llegó el graznar de los patos que volaban hacia el sur. Es una descripción preciosa de un mundo creado por dos niños, un mundo íntimo, interno, para el encuentro en la amistad, para la imaginación, para la creación, para escapar también un poco de ese mundo cotidiano. Quisiera dejar ahí con los dos libros que escogí, aunque aquí hay un montón. No me quiero ir sin haberles contado de otra autora de literatura para niños. Yo amo a María Fernanda Heredia. Yo creo que si hay una persona que ha logrado una voz infantil juguetona, con mucho humor, auténtica, muy bien elaborada, es María Fernanda Heredia. María Fernanda Heredia tiene un libro que se llama Fantasmas a domicilio, fue el primero que leí de ella, pero tiene una cantidad que son preciosos. Hola Andrés, soy María otra vez. Los fantasmas huelen a vainilla, los fantasmas tienen buena letra, pero les voy a mostrar la construcción de un personaje niño que es fantástico y se presenta en las primeras páginas de Fantasmas a domicilio. Dice, mi familia está llena de gente rara.
Me llamo Lucas y tengo miedo a las arañas, a las cucarachas voladoras, a los grillos, a los gusanos peludos, a los gusanos pelados y a los animales que tienen demasiadas patas. Si tienen más de 4, ya me asustan. Tengo miedo al esqueleto que está en el laboratorio de ciencias naturales. Tengo miedo a que me salgan pelos por todo el cuerpo como a mi primo David, que ya cumplió 17. Y tengo miedo a que me crezca la nariz y que el resto de mi cara se quede pequeñita. Y aunque quisiera vencer todos esos miedos, hay uno que me gustaría conservar por siempre: el miedo a los fantasmas. Ya verás por qué te lo digo. Mis temores no vienen por herencia. ¿Qué va? En mi familia yo soy la excepción. Tengo tíos y primos que presumen de su valentía y van diciendo por ahí que su plato preferido es el dragón con papas fritas. Y bueno, ahí se desenlaza una historia hermosísima, una historia al amor filial, a la necesidad del cariño, del apapache, de los abrazos, a que en la vida cotidiana no renunciemos a expresarle el amor y los sentimientos a los otros. Y desafortunadamente, la escritora que escogí para hablar de la literatura adulta, el libro no lo tengo acá, pero es Amélie Nothomb. Y Amélie Nothomb tiene un libro en el que ella habla de su experiencia con se me fue el nombre de la enfermedad. Por favor, ayúdenme. La enfermedad. ¿Esa que le hace olvidar uno las cosas? No, esa es otra. Anorexia, profe. Anorexia, con la anorexia. Entonces, en este libro, Amélie Nothomb narra desde muy pequeña qué fue lo que le sucedió con la anorexia. Y es un personaje fuerte, es autobiográfico, pero la construcción que hace de su historia desde niña hasta ya adolescente es una construcción muy, muy hermosa. Sino que el libro se lo presté a mi sobrina, entonces no está aquí, porque quería leerles unos apartados del libro de Amélie Nothomb. Ahorita busco el libro y se los dejo en el chat. Y para terminar, se me perdió el libro, para terminar, que le dice Los días azules, de Fernando Vallejo. En Los días azules de Fernando Vallejo, que es precisamente una remembranza de su historia de pequeño, empieza con un párrafo tan contundente. Solamente voy a leer ese párrafo, pero dice: boom, boom, boom. La cabeza del niño, mi cabeza, rebotaba contra el embaldosado duro y frío del patio, contra la vasta tierra, el mundo, inmensa caja de resonancia de mi furia. ¿Tenía 3 años? ¿4? No logro precisarlo. Lo que perdura, en cambio, vívido en mi recuerdo, es que el niño era yo, mi vago yo, fugaz fantasma que cruza de mi niñez a mi juventud, a mi vejez, camino de la muerte y a la dura frialdad del patio. Ah, y algo más, la criadita infame que a unos pasos se convulsionaba de risa. Así empieza el libro Los días azules de Fernando Vallejo, en donde cuenta sus historias de infancia, todo lo que vivió en la cuadra, en el barrio, en su ciudad. Y es un libro que tiene una construcción con perspectiva infantil, volver al pasado para contar su historia. Entonces, ahí dejo. Bueno, bien, me tomó la palabra aquí también porque, bueno, ya estamos en tiempo en rojo, ¿sí? Entonces, no, digamos, Los días azules, yo había seleccionado un párrafo también muy lindo, porque digamos que en Los días azules hay algo, digamos que lo estamos nombrando aquí mucho, y es también la presencia de la infancia, o el escritor que escribe sobre la infancia, o para la infancia, o no necesariamente para la infancia, pero desde la infancia. Y creo que, digamos, este es un ejemplo, el libro de Fernando Vallejo es un ejemplo muy diciente, también desde esa mirada autobiográfica, autorreferencial, si se quiere, ¿sí? Para poder hablar
de lo que son los niños y cómo la vida también, la vida infantil permea definitivamente nuestra construcción, pues digamos, en el mundo adulto. A mí me impacta mucho este libro. Bueno, todos conocemos, o bueno, pues, tenemos una referencia muy cercana a Vallejo, pero por ejemplo, cómo, digamos, la religiosidad impacta definitivamente su vida como un golpe al hígado, ¿sí? Digamos, es una cosa también bastante llamativo, como él empieza a hacer esas referencias al mundo religioso, a la procesión, al ser, digamos, un poco el niño tan querido, porque respondía precisamente a esa mirada, digamos, del mundo adulto que validaba esa religiosidad, y desde allí, pues, digamos, hay una demolición también de lo mismo. Entonces, no, yo había elegido también porque es que Los Días Azules, pues, tiene la referencia al mar, ¿no? Tiene la referencia a la lluvia, tiene la referencia a la piscina, digamos, a esa piscina y a la locura de los adultos, ¿no? A hacer la piscina y desbaratarla para que los niños no se, llenarla de tierra para que los niños no les vaya a ocurrir nada, digamos, en la piscina, y volverla a llenar de agua para que jueguen un rato. Digamos, es una alegoría realmente a un esfuerzo que yo creo que lo podemos rastrear en diferentes obras, un esfuerzo total de los niños por entenderse en el mundo y por hacerse, digamos, un lugar en el mundo también, por elaborar, digamos, por elaborar y entender y nombrar el mundo de alguna manera. Eh, digamos, un poquito pegadito al tema de la LEP, por ejemplo, o de la referencia, digamos, que se hizo a Cortázar. Yo quisiera también traer un ejemplo, ¿sí? De Mircea Cartarescu. Digamos, Cartarescu en su literatura, digamos, onírica, hace, digamos, como un ejercicio, a mi modo de ver, digamos, muy interesante con el juego infantil, ¿sí? Digamos, porque es que hablar de la infancia o escribir sobre la infancia es remitirse a un mundo que no deja de ser extraño, ¿sí? Que no deja de ser interesante, que no deja de ser un sueño, ¿sí? Es decir, cuando yo hago el esfuerzo por recordar mi infancia, a veces lo veo como un sueño tan fugaz, como un sueño que pasó, pero como un sueño también que deja una huella profunda, digamos, en todos. Y en este libro, digamos que son unos cuentos, Nostalgia, el libro de Nostalgia, son unos cuentos, hay un cuento que se llama REM. Bueno, los gemelos es otra cosa también sobre los niños muy impactante, pero REM, ¿sí? Así como el sueño, el Rapid Eye Movement, ¿sí? Pero aquí es otra cosa, pero también se conecta con esa literatura onírica y hace una referencia a los juegos, a cómo un grupo de niñas se inventan un juego, y en esos juegos que se inventan, pues resulta emerger cosas, pues digamos, ficcionales, desde luego, pero también muy sensibles sobre esa manera muy particular de entender, ¿sí? La infancia y de cómo se vive la infancia. Yo creo que hay una referencia al vivir la infancia. Todavía estábamos tragando en seco cuando aparecieron las gemelas. También a ellas las asustamos y estuvieron a punto de salir corriendo escaleras arriba. Al cabo de un cuarto de hora ya estábamos todas mirando y mirábamos a Ada, a la que le tocaba ser reina, con otros ojos. Se había puesto una falda índigo y una blusa de un morado más oscuro. A continuación teníamos que vestirla con todos los atributos de la realeza. Sin embargo, lo primero que hizo fue extraer del puño de Carmina el papelito del sitio donde tenía que reinar. Le tocó el sitio más codiciado, el patio de nuestra casa. Cuando leyó el papelito y se puso a bailotear con tanto ímpetu entre las costillas de Rolando, un gigante que se habían encontrado, bueno, hace parte de otro juego, que en el esqueleto empezó a escorarse como un barco. Salimos de la cueva y nos trasladamos al patio. Sentamos a Ada en el trono y la adornamos con todos los abalorios que pudimos encontrar. En la mano izquierda sujetaba a modo de cetro una estatuilla de hierro que representaba a un guerrero indio. Bueno, es, digamos, la referencia al juego infantil, es la referencia, ¿sí? A las posibilidades que hay de hablar de la infancia desde vivir, digamos, un poco, digamos, la infancia, y desde un ejercicio que no deja de ser
la infancia recordada. Y me parece que allí ese ejercicio autorreferencial es determinante en la perspectiva infantil en la literatura. Bueno, creo que estamos ahí ya a 1 minuto. Bueno, vamos, yo intentaré en 5 minutos mientras Cindy nos va ayudando a cubrir la otra actividad que continúa unos minuticos. Pero intentaré en 5 minutos intentar recoger algo de lo que ustedes han venido planteando, en lo que por supuesto encontramos muchos puntos de convergencia. La primera es una idea, bueno, y voy a valerme apenas de los epígrafes de los libros, que en verdad son muy poderosos para poder situar, digamos, una perspectiva de autor y como una idea fuerte que circula en las obras. Veo una idea, digamos, de la relación entre infancia e imaginación que es muy potente para volver tal vez a un escenario que se mueve de lo imaginario y de lo simbólico para retornar a la realidad con otros elementos para pensarla, ¿no? Es como la irrupción del lenguaje imaginario para permitirnos ver nuestra realidad de otro modo, ¿no? Subvertir algunos elementos que damos allí como por hechos. En esa relación infancia-imaginación se teje un tercer elemento que me parece muy interesante, que es digamos, como el lugar de lo mítico, como posibilidad de proveer un marco simbólico para que los niños se acerquen, digamos, a la cultura y al acumulado humano, ¿cierto? Y de lo místico, ¿no? Porque también, digamos, en eso de dotar vida a de vida a los objetos y de situar un modo sensible, particular, de relacionarse con el mundo, una manera de ver que está atenta y que es capaz de establecer relaciones donde aparentemente no las hay, que eso es lo que hace el ojo del niño también. Ahí hay una posibilidad también que creo que se enlaza con esa lógica de la mística. Y lo digo porque aquí justamente el epígrafe o la dedicatoria más bien que hace Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas es la siguiente. Dice, recibe Alicia el cuento y deposítalo donde el sueño de infancia abraza la memoria en lazo místico, como ajada guirnalda que ofrece a su regreso al peregrino de una tierra lejana. Ahí, digamos, esta relación entre infancia y memoria, ¿no? Infancia como lo que recordamos y por lo tanto infancia como manera de volver al pasado ha sido una idea que ha estado circulando en las dos actividades que hemos tenido ya del coloquio. Por un lado, la intervención de Laura García ayer y hoy también lo mencionaba María Osorio en el conversatorio de la mañana. Otra idea que circula allí muy fuerte es la infancia como posibilidad de nuevo comienzo, digamos, que es una cosa que veíamos mucho en las obras que hemos estado analizando, como esta de La mujer que hablaba sola, de Melba Escobar, incluso en Historia Oficial del Amor de Ricardo Silva Romero, ¿no? Algo ocurre, específicamente en la de Melba, algo ocurre que rompe como todos los referentes que ubican y que le dan sentido un poco en la manera como contaba ahora Ángela respecto a Amigos por el Viento. Algo llega y rompe, ¿no? Y entonces tal vez pareciera que volver a los años de infancia, donde hay unas ciertas certezas, unos ciertos lugares seguros, ¿no? Ese volver a la infancia permitiera volver a retomar el rumbo y construir sentidos sobre el presente, ¿no? El retorno al pasado para volver al presente con nuevas posibilidades de elaboración de sentido. Y en esa medida lo veíamos como la infancia como posibilidad de nuevo comienzo. Bueno, de aquí, hablando justamente de la memoria, en el libro Un comunista en calzoncillos de Claudia Piñero hay un epígrafe que dice lo siguiente: la abuela me enseñó, la memoria es como la lengua, siempre va a la muela que más duele. Y en eso pensaban que justamente estas voces que ustedes van recobrando de la literatura, en donde los niños de alguna manera muestran cómo padecen el mundo, ¿no? Cómo viven una separación, cómo viven la muerte, cómo viven el duelo de una abuela que se muere, como es el caso del libro En orden de estatura de Ricardo Silva. Y bueno, tantos otros que han pasado por el café literario, en donde efectivamente lo que se pone en juego es qué es lo que le pasa al niño en esas situaciones, ¿no? Y bueno, entonces ese epígrafe me parece muy diciente, es extraído del libro Situación de Peligro de Guillermo Sacomano.
Otro que dice, solo he escrito lo que recordaba. Por eso quien intente leerlo como si fuera una crónica encontrará grandes lagunas. Y es que este libro, aunque haya sido extraído de la realidad, debe leerse como se lee una novela, es decir, sin pedir más ni menos tampoco de lo que una novela puede ofrecer. La memoria es débil y los libros que se basan en la realidad con frecuencia son solo pequeños atisbos y fragmentos de cuando vivimos y oímos, del libro Léxico Familiar de Natalia Ginzburg. Nuevamente para mostrar, digamos, que en esta perspectiva que los autores vuelcan sobre una escritura biográfica, tiene todo el componente ficcional, ¿no? Y no se le puede pedir más allá de lo que se le pediría a una novela, como dice la autora. Y hay un último epígrafe que ella coloca aquí a su primera parte, que me parece que es bellísimo. Dice, cosas que me pasaron durante la infancia me están recién sucediendo ahora, ¿no? Ese asunto de volver a la infancia, sobre lo que señalaba José Ignacio, es como un sueño, ¿no? Esto está como muy en el ámbito de lo onírico. Pareciera entonces que vuelve y toma forma en el momento en el que se rememora, ¿no? Y se vive de una manera diferente en el momento en el que la infancia se rememora. Hay una cosa que me parece fundamental creo que esto es lo último ya, en lo que ustedes nos compartían, y es que hay unas voces en la literatura, lo decía muy bien Zulma cuando se refería a la escritura de Julio Cortázar, ahí pareciera una suerte de, dice Benjamin, de carácter infante de la experiencia, un modo de relacionarse con el mundo a través de la pregunta, ¿no? A través de ese extrañamiento que se produce frente a lo que nos rodea, ¿no? Esa posibilidad de establecer esas relaciones por más inverosímiles que nos parezcan. Esa posibilidad, digamos, confluye en la literatura y por eso creo, Camila en su artículo decía, infancia y literatura están de la mano, ¿no? De alguna forma hay que tener un carácter infante de la propia experiencia para poder escribir literatura, para poder pasar fijándose por la vida y poder dar cuenta de esas distracciones, de contar los botones, de ese extrañamiento de las relaciones con los otros, ¿no? Y de todas estas experiencias que nos vamos encontrando en todos estos fragmentos que ustedes nos compartieron. Y bueno, no hay tiempo para continuar conversando, pero no quería que termináramos la sesión sin por lo menos recoger algunos elementos allí. Muchas gracias de nuevo a Zulma y a Ángela por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, a los asistentes, a nuestros invitados por estar aquí. Y pues bueno, extender la invitación ya en contados minutos a las 4 de la tarde, de 4 a 5 y media, las conversaciones literarias con Camila Willes. Y luego, de 6 a 7, en nuestro café literario, obras infantiles de Ricardo Silva Romero, quien estará de invitado mañana en la sesión de nuestro café, precisamente conversando con todos nosotros. Entonces, bueno, muchas gracias, agradecerles y ya nos vemos. Profesora. En el chat está el link de acceso a la próxima sesión para que por favor nos acompañen. Muchísimas gracias por la asistencia. Gracias Angelita, gracias Zulma de corazón. Muchas gracias por esa elaboración tan juiciosa que los análisis tan interesantes que nos aportaron. Muchas gracias. Bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Ojalá la conversación